Buenas frontend, hoy le tengo novedades del mejor framework JavaScript que hay en el momento, Next.js. Next.js el día 21 de octubre sacó su versión número 15. Vamos a ver qué trae esta nueva versión. Empecemos con el video. Next 15 es oficialmente estable y está listo para producción. Este release trae los builds de los Release Candidate 1 y 2 y está enfocado en la estabilidad y además ha añadido algunos upgrades que les va a encantar. Vamos a probarlo. Para migrar nuestra aplicación de Next 14 a Next 15 podemos utilizar estas dos variantes. La primera variante es utilizando una nueva herramienta que han creado, que es un CodeMock, que nos va a ayudar a migrar nuestro proyecto de versiones anteriores de Next a Next 15. La otra variante que podemos hacer es actualizando directamente nuestras dependencias a la última versión de Next y a la versión Release Candidate de RIA. ¿Por qué la versión Release Candidate de RIA? Porque la versión de RIA todavía no está estable, que es la 19, está en Release Candidate. Se está esperando por el equipo de RIA que termine con el problema que tiene el suspense para hacerle release a RIA 19. Pero estoy seguro de que si Next ya sacó esta versión es porque RIA está muy pronto a sacar la versión 19. Yo diría que antes que termine el mes de noviembre ya estará lista la versión 19. Lo que yo recomiendo para actualizar su proyecto, y más si es un proyecto grande, es utilizando el CodeMock. Lo que vamos a estar haciendo es que utilizando el CodeMock vamos a estar actualizando nuestra aplicación de Calendar, que es una aplicación que creamos para el hackathon de MidoDev. Esta aplicación es un buen sitio para empezar a probar, ya que tiene bastante código en Next.js y también bastantes definiciones en el server-side. Ahora, se preguntarán por qué tengo este esquema. Este esquema lo tengo así porque en la izquierda vamos a estar trabajando con la aplicación de Calendar que va a estar en la versión 14 y en la derecha vamos a estar trabajando con la versión de Calendar que va a estar en la versión 15. Esto nos permitirá hacer comparaciones entre las diferentes versiones de Next 14 y Next 15. Además nos va a permitir ver el cambio de rendimiento que va a tener Next 15 sobre Next 14 con una de las herramientas que vamos a estar probando hoy. Para empezar nuestra migración vamos a utilizar el CodeMock. Vamos acá a nuestro IDE y vamos a empezar a ejecutar este comando en la aplicación de la derecha, que es donde vamos a tener la aplicación que vamos a estar migrando para Next 15. Vamos a ver cómo es el proceso y qué tal la experiencia de desarrollo. Lo primero que nos pide es confirmación para instalar localmente el paquete CodeMock. Vamos a decirle que sí. 2000 años más tarde. Fíjense, como lo primero que hizo fue detectar cuáles eran las versiones que teníamos de React y de Next.js. Y nos está preguntando si queremos habilitar TurboPack para NextDev. Le vamos a decir de que sí, porque esto es una de las sorpresas que trae Next 15. Lo próximo que nos dice es cuáles son los CodeMocks que vamos a aplicar. Por defecto están seleccionados todos y son los que ellos recomiendan. Pero si quieres desmarcarlo, puedes utilizar el espacio para desmarcarlo. Para poder seguir, vamos a darle Enter. Lo próximo que te pregunta es si tú quieres upgradear a React 19. Vamos a decirle que sí porque lo necesitamos para trabajar con Next 15. Luego, si quieres upgradear los tipos de React 19, también vamos a decirle que sí. Ahora está en proceso de actualizar todos los paquetes para cumplir con las dependencias de Next 15. Como ven, estamos instalando Next 15.0.1. Acá estamos viendo cómo se están instalando todas las dependencias de otros paquetes que dependen de React 18 para React 19. Estamos viendo que hemos tenido varios warnings porque muchas de estas dependencias que ya tenemos utilizan React 18 como per dependencies. Poco a poco, cuando React 19 vaya haciendo su release, estas dependencias se van a ir actualizando. Como les decía al inicio del video, es muy probable que a finales de noviembre ya React 19 saque su versión estable y con ellos muchos de los paquetes que soportan React hagan el upgrade a esas dependencias. Mientras yo les recomiendo que si quieren pueden migrar a Next 15, pero no lo hagan en una aplicación que tenga muchas dependencias que requieran React 18 porque podemos estar introduciendo incompatibilidades en nuestro sistema. Después de haber ejecutado el CodeMock, ya tenemos nuestra aplicación con Next 15. Vamos a probar y vamos a inicializar primera vez nuestra aplicación de Next 15 y vamos a estar utilizando TurboPack. Vamos a hacer la primera prueba para ver el tiempo que demora en compilar una aplicación con Next 14 o una con aplicación con Next 15 con un TurboPack habilitado.
En este caso, fíjense que no tenemos nada cachado, no, aquí no tenemos ningún fichero .next y acá tampoco. Vamos a ejecutar cada uno de estos elementos. Como ven, este de acá a la izquierda demoró 2 segundos en inicializar, mientras que este de acá de la derecha, entre compilación y que la aplicación estaba lista, demoró 1.8 segundos. Por lo tanto, se ve la diferencia en cuanto al desarrollo, que son alrededor de 7 milisegundos. Vamos a ver ahora que ya tenemos la aplicación cachada, qué tal levanta la aplicación. Como vemos acá con la aplicación cachada, acá demoró 2.4 segundos y acá demoró 1.9 segundos. Más o menos el mismo tiempo que había durado anteriormente. Una de las cosas que en Next 15 se supone que se tiene que haber arreglado es la forma en la que muestran los errores al usuario. Sobre todo en el proceso de hidratación, cuando ocurren esos errores que tú no sabes en qué parte dio el error de hidratación y devuelves loco buscándolo. Pero acá en este caso estamos teniendo un error que no encontramos la llave pública de Nextclear. Está mucho más entendible el error que te está dando acá, te está diciendo exactamente dónde estás, que en este caso de Next 15. Como ven acá, en Next 15 el error es el mismo error genérico que está aquí arriba, pero no tiene una descripción que uno pueda entender. Es decir, estoy apuntando para muchos chunks que están dentro de Next, pero no tengo un código que pueda ver, no tengo una forma entendible, potable, de saber a qué se refiere ese error. En el caso acá de Next 14, sí el error está mucho más claro. Vamos a arreglar este problema con las llaves para levantar nuestras aplicaciones. Ya en ambos casos tenemos los ficheros de configuración copiados de la aplicación. Vamos ahora a volver a compilar la aplicación. Acá estamos viendo que tenemos un error que supuestamente nos tenía que haber arreglado el CodeMox con respecto a headers. Dice root use headers auxiliary iteration. Headers should be awaited before using his valve. Entonces, este elemento del header sí tenemos acá que reemplazarlo con el CodeMox. Al parecer no lo encontró. A ver. Definitivamente hay que hacerle un upgrade a Nextclear. Es muy probable que tengamos que hacerle un update a Nextclear porque estamos viendo de que tenemos un error en el sign-in acá, en la ruta dinámica de autenticación sign-in, porque estamos utilizando el componente sign-in de Clerk y él por abajo utiliza headers, pero como la versión de Clerk que tenemos no es la compatible con Next 15, estamos teniendo esos problemas. Es una de las cosas que no nos va a solucionar el CodeMox, que tenemos que solucionarla nosotros. Vamos a ver si ya Clerk tiene compatibilidad con Next 15. Como hay varios elementos de Next 15 que tienen compatibilidad con versiones anteriores, Clerk no es una excepción. Si utilizabas Clerk 5 en tus aplicaciones y quieres instalar Next 15, es necesario que migres a la versión 6 de Clerk que le da soporte para Next 15. Vamos a hacer un upgrade a Clerk. Para eso vamos a estar ejecutando el comando que ellos ya traen, npx @clerk upgrade. Con este comando vamos a upgradear nuestra aplicación de Clerk y vamos a actualizar también alguna dependencia que tengamos que no tenga compatibilidad con Next 15. Ya en las versiones Release Candidate 1 y Release Candidate 2 ya habíamos tenido avance en la integración de React 19 en el caso del Release Candidate. Ya también se había arreglado el Release Compiler y se habían arreglado también los problemas de hidratación. Entonces, en esta versión de Next 15, ¿qué tenemos de nuevo? Tenemos este nuevo CodeMox que podemos estar utilizando para migrar a aplicaciones de Next 15. También tenemos un breaking change en cuanto a la sincronía en alguna de las APIs. Vamos a ver un poco qué cosa sería esto.
En este caso, lo que vamos a tener acá es que algunas de las APIs que utilizamos anteriormente, como por ejemplo la de las cookies y los headers, ahora se van a tener que llamar de forma asíncrona. Esto tiene mucho sentido ya que nosotros estamos del lado del servidor y necesitamos traer esos elementos que están en el cliente para el servidor para poder utilizar esas cookies. A partir de Next 15 vamos a tener que cada vez que utilicemos las cookies o los headers, vamos a tener que hacer un await para esperar a tener esas cookies. El siguiente elemento que tenemos en Next.js 15, que ya en los release candidates anteriores ya se estaban trabajando en ellos, es desactivar todo el tema de la caché automática que existía en Next 13 y Next 14. A partir de ahora, si quieres hacer un fetch y quieres cacharlo, tienes que decírselo explícitamente al elemento fetch. Pasa lo mismo con los elementos que son router handler o en el caso de client router caché. Si queremos que una ruta sea cachada, debemos decirle explícitamente que la ruta va a ser estática. Tenemos que forzarla a ser estática para que esa ruta sea cachada. Hay rutas especiales como son el sitemap, Open Graph y el icon y otros ficheros que pertenecen a metadata que todavía van a continuar funcionando como funcionaban anteriormente y se van a seguir cachando. Por defecto, las rutas que son de tipo cliente ya no se van a cachar, pero se le va a seguir dando soporte al cacheo utilizando la variable staleTime y poniéndole un flag por la cantidad de tiempo que quieres que se cachee. Por defecto va a estar en 0, por lo tanto no se va a cachar. Si queremos cambiarle el staleTime, lo podemos hacer desde la configuración de Next.js en la sección experimental staleTime y le ponemos el tiempo que queremos que sea cachado. Otra de las funcionalidades que vamos a tener en Next 15 es que ya vamos a tener soporte para React 19, así como al React Compiler en la versión experimental y los nuevos errores de hidratación que nos trae esta versión de React 19. Hay que recordar que React 19 todavía está en Release Candidate, pero es muy probable que a finales de noviembre ya salga una nueva versión. Esto es una idea mía, porque es muy difícil de que Next.js haya hecho un release de una versión que ya consideran lista para producción cuando tienen una dependencia tan grande con React y esa versión de React todavía está en Release Candidate. Es muy poco probable que ellos arriesguen a que grandes compañías migren a Next 15 y que tengan un problema con una de las dependencias como son el core de Next.js, que es React. De las mejoras que tenemos al introducir esta nueva versión de React 19 es, como les decía, un mejor manejo de los errores de hidratación. Por ejemplo, acá ya tengo en la aplicación que estábamos levantando con Next 15, acá podemos ver cómo son los nuevos errores de hidratación con esta nueva versión de React 19. Como ven, me marca en el punto en específico en el cual él detecta que hay un cambio entre de lo que se renderizó en el cliente y lo que se está renderizando en el servidor. Una de las funcionalidades más esperadas y la mejor, yo diría una de las mejores de esta nueva versión del Next 15 es el TurboPub estable. ¿Qué nos trae esta versión estable de TurboPub? Bueno, según las estadísticas que estaba marcando Vercel en su página vercel.com, ellos tienen un 76.7% de velocidad superior a versiones anteriores del server por defecto de Next.js cuando se inicializa la aplicación. También tiene un 96.3% de velocidad por arriba cuando se hace algún cambio y se hace un fast refresh, un hard mode reload, y un 45.8% cuando se compila una ruta que no está cachada. Como vemos, esta herramienta TurboPub nos va a ayudar muchísimo en nuestro proceso de desarrollo, ya que uno de los problemas más graves que tenía en Next.js era la lentitud con la que se compilaban los cambios, con la que se levantaba el servidor, y esta herramienta nos va a mejorar muchísimo nuestro rendimiento como desarrolladores. Otra de las nuevas actualizaciones que tenemos con Next.js 15 es que vamos a tener un indicador donde nos va a decir cuando una ruta es estática. Esto nos va a servir para identificar cuando una ruta se está renderizando de forma estática o cuando se está renderizando de forma dinámica. Otra de las herramientas que vamos a estar teniendo es una herramienta experimental que se llama After. After nos permite ejecutar código después de que una solicitud fue terminada. Es decir, cuando la solicitud ha sido terminada, él nos permite ejecutar un código. Esto nos pudiera servir para, por ejemplo, crear una tarea programada después que se terminó alguna ejecución. También tenemos una herramienta que se va a llamar Instrumentation.js. Esta herramienta nos va a ayudar principalmente a todo el tema de monitorización y también se puede integrar perfectamente con librerías como OpenTelemetry.
El próximo elemento que vamos a estar teniendo, y es una funcionalidad que me gusta mucho, es el nuevo componente Form. El componente Form se obtiene desde Next/Form. Este componente nos va a ayudar a trabajar con formularios y persistir el valor de ese formulario en las rutas. Es decir, yo voy a poder crear un formulario, por ejemplo, el caso clásico en el que se va a utilizar esto es que yo tengo un componente de tipo búsqueda y yo quiero ir para una ruta donde voy a poner los parámetros de esa búsqueda. El componente se declara de esta manera, form, reemplazando la funcionalidad form del HTML clásico y nos va a decir a dónde va a apuntar el action. Cuando yo le dé submit a este botón que está acá, se va a hacer una navegación a /search y se le va a incluir como query params el valor que esté acá en query. Esto nos va a permitir hacer muchas cosas utilizando la URL del navegador como una especie de storage. Otra de las funcionalidades que vamos a estar teniendo es que el fichero de configuración de Next ahora soporta TypeScript. Uno de los problemas que tenía Next.js en sus versiones anteriores es que era muy complicado hacer los despliegues de nuestro lado, on-premise. En esta nueva versión vamos a tener un mejor control sobre la caché y además esto nos va a permitir tener un control y asegurar compatibilidad con otros CDNs. Además, se mejoró la compatibilidad con la optimización de imagen cuando estamos utilizando un self-hosting. Hay que comentar de que normalmente Next utiliza para mejorar esa calidad de las imágenes, esa optimización, la librería Sharp. Normalmente cuando yo estoy haciendo despliegues utilizando self-hosting con Next, utilizo un contenedor de Docker. Otra de las funcionalidades que vamos a estar teniendo es una mejora en el tema de seguridad en las funciones de Server Actions. Los Server Actions, para los que no los conocen, son funciones que se llaman desde el cliente y se ejecutan en el servidor. Y arriba tienen la directiva useServer. ¿Qué vamos a tener en esta nueva versión de Next 15? Bueno, vamos a tener una eliminación en tiempo de compilación de los Server Actions que no se utilicen. Y además de eso, los Server Actions que se utilicen, se le va a adicionar un ID único que va a poder ser identificado por el cliente para ser utilizado. Así, el cliente puede identificar cuáles son los Server Actions que va a utilizar y no hay problemas de seguridad como inyección de otras funciones que no sean reconocidas por el sistema. También hay una optimización en el bundling de paquetes externos. Muchas veces tenemos dependencia como por ejemplo MUI, que es una librería súper usada, pero son demasiadas dependencias y el bundling de esa aplicación se hace demasiado grande. Ahora Next.js en esta nueva versión va a tener una optimización para ese tipo de paquetes. Y finalmente para Next 15 ya tenemos soporte para Sling 9. Para el que no conoce las nuevas funcionalidades de Sling 9, pueden ir a esta URL que está acá, donde allá les dejo las funcionalidades que va a tener esta nueva versión de Sling 9. Y como último, vamos a ver unas mejoras que vamos a estar teniendo en todo el tema del Home Mode Reload. La gente de Next.js mejoraron ese Home Mode Reload del lado del componente. También optimizaron la generación estática para mejorar el tiempo de compilación. Anteriormente, la página se renderizaba dos veces, una para el cliente y otra para renderizar el HTML, pero ahora esta página se va a reutilizar esta primera renderización y esto nos va a disminuir notablemente el tiempo de build de esa segunda petición. Además, tenemos un control un poco más abierto en cuanto al tema de la generación estática. Ahora vamos a tener configuraciones que nos va a permitir decir cuántas veces quiero hacer un retry a la generación estática, cuántas veces quiero, es decir, cuántos workers quiero levantar para hacer temas de generaciones estáticas y cuál es el mínimo número que voy a tener de worker trabajando por página hasta que se levante una nueva instancia de un worker. Acá al final de este documento podemos ver otros cambios que se hicieron con respecto a la versión 14 que les recomiendo que se los lean para que puedan entender cuáles pudieran ser los problemas de incompatibilidad que tienen con sus versiones anteriores. Acá todo lo que dice breaking es que son cambios que se hicieron
con versiones anteriores que van a introducir incompatibilidad si utilizas NES 15.